Der Hass lässt hier keine Der Neid über die andere Engel. Bei uns gibt's nie Ruhe. Ruhe gibt's nur da oben. Ruhe gibt's nur dort, wo die Liebe ist. Ja, bei uns gibt's nur ja, Nur Hass. Ja, Und wo nur Hass ist, da gibt's keine Ruhe. nein. Und für uns gibt's nie Ruhe. Nie. Imaginen una joven universitaria que, de repente, empieza a mostrar signos de una fuerza demoníaca inimaginable. En 1975, en la pequeña localidad alemana de Klingenberg, la vida de Annelies Michel daría un giro terrorífico que desafiaría la lógica y la ciencia. La historia de Annelies no es solo una leyenda urbana, sino un caso real que desataría una serie de eventos tan escalofriantes que incluso los expertos en exorcismos quedaron desconcertados. Lo que siguió es una de las narrativas más inquietantes en la historia moderna de la posesión demoníaca, marcada por gritos sobrenaturales, comportamientos aterradores y un desenlace trágico. Annelies Michel era una estudiante universitaria prometedora, conocida por su dedicación y su fe profunda. Sin embargo, todo cambió cuando comenzó a experimentar alucinaciones perturbadoras y un comportamiento errático. En lugar de buscar ayuda médica, sus padres, fervientes católicos, creyeron que su hija estaba poseída por demonios. La situación se agravó rápidamente, y los padres decidieron recurrir a la iglesia para realizar exorcismos. Los exorcismos comenzaron con la intervención de 2 sacerdotes que, siguiendo los rituales tradicionales, intentaron liberar a Annelies de las entidades malignas que, según ellos, la habían tomado. Durante estos rituales, Annelies mostró una fuerza sobrehumana, algo que desafiaba toda explicación científica. Hablaba en lenguas desconocidas, y sus reacciones incluían convulsiones violentas y gritos desgarradores. Los sacerdotes documentaron estas manifestaciones, capturando en cintas las voces y sonidos que parecían provenir de algo completamente distinto a Annelies. A pesar de sus esfuerzos desesperados, la condición de Annelies empeoró. La joven sufrió un deterioro físico severo, caracterizado por desnutrición y deshidratación extremas, resultado de la falta de alimentos y la intensificación de los rituales. Finalmente, en 1976, Annelies Michel murió, dejando detrás un rastro de horror y un profundo sentimiento de tristeza. Las grabaciones de los exorcismos de Annelies revelaron sonidos espeluznantes que no podían ser explicados. Las cintas mostraron gritos guturales y voces que parecían pertenecer a entidades malignas, no a la joven que había sido la fuente de estas manifestaciones. En momentos particularmente aterradores, los sacerdotes documentaron episodios donde Annelies mostraba una fuerza tan increíble que los esfuerzos para contenerla se volvían inútiles. La atmósfera durante estos eventos estaba cargada de un terror palpable, dejando a todos los presentes en un estado de desesperación y miedo profundo. Der Hass drängt dich, ne? Der Hass lässt hier keine Der Neid über die andere Engel. Bei uns gibt's nie Ruhe. Ruhe gibt's nur da oben. Ruhe gibt's nur dort, wo die Liebe ist. Ja, bei uns gibt's nur ja, Nur Hass. Ja, Und wo nur Hass ist, da gibt's keine Ruhe. nein. Und für uns gibt's nie Ruhe. Nie. Befehle ich dir auszufahren. Im Namen des Vaters, der allerseligsten Jungfrau die Ehre zu geben. El caso de Annelies Michel no solo impactó a quienes fueron testigos de los eventos, sino que también atrajo la atención mundial. La tragedia resultó en la condena de los sacerdotes por homicidio involuntario, y el caso sigue siendo un tema de estudio y debate en el ámbito de lo paranormal. Su historia, con sus elementos de horror, desesperación y fe, continúa marcando una huella indeleble en la historia de la posesión demoníaca y el exorcismo. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió con Annelies Michel? La respuesta aún elude a muchos, dejando su caso como uno de los más perturbadores en la historia moderna. Un momento para darle like y suscribirse para más historias de terror reales. Continuamos. El caso de Roland Doe.
En la década de 1940, un adolescente conocido solo como Roland Doe se convirtió en el protagonista de uno de los casos más espeluznantes de posesión demoníaca en la historia. Su caso no solo desafió las explicaciones racionales, sino que también inspiró una de las películas de terror más icónicas de todos los tiempos, El Exorcista. Roland Doe comenzó a experimentar fenómenos extraños después de usar una tabla Ouija con su tía. Los síntomas incluían movimientos incontrolables, gritos aterradores y objetos que se movían por sí mismos. La familia de Roland, alarmada, buscó la ayuda de la iglesia. Los sacerdotes realizaron exorcismos en su hogar y en hospitales, donde Roland mostró una fuerza sobrehumana y manifestaciones demoníacas cada vez más intensas. Los exorcismos se realizaron con gran intensidad, y las sesiones fueron documentadas en detalle. Durante estos eventos, Roland demostraba una fuerza física descomunal y sus manifestaciones se hicieron cada vez más perturbadoras. Los sacerdotes lucharon por contenerlo, mientras los fenómenos paranormales se volvían más violentos. Uno de los momentos más aterradores fue cuando Roland rompió una correaza de la cama con una fuerza sobrehumana. Los fenómenos paranormales se intensificaron, creando una atmósfera de terror y desesperación durante los exorcismos. Los detalles de estos eventos reflejaron una intensidad y un horror que desafiaban toda explicación lógica. Después de varios exorcismos, Roland parece haber sido liberado de la posesión. Su historia se convirtió en una leyenda urbana y una advertencia sobre los peligros del ocultismo. Aunque los detalles del caso siguen siendo discutidos, la historia de Roland Doe sigue siendo una de las más inquietantes en la historia del exorcismo. Un momento para darle like y suscribirse para más historias de terror reales. Continuamos. El caso de la posesión de Clara Germana Celle. En 1906, en Sudáfrica, una joven llamada Clara Germana Celle se convirtió en el centro de un caso de posesión demoníaca que desafió las creencias y conocimientos de la época. Su historia es un relato espeluznante de cómo una vida normal puede transformarse en una batalla espiritual intensa, atrayendo la atención de expertos y curiosos por igual. Clara Germana Celle era una joven de 16 años que vivía en una comunidad cristiana en Natal, Sudáfrica. Era conocida por su vida piadosa y su devoción religiosa. Sin embargo, en 1906, comenzó a experimentar fenómenos inquietantes. Clara mostraba signos de posesión demoníaca, incluyendo convulsiones violentas, cambios drásticos en su comportamiento y una resistencia sobrehumana a los intentos de ayuda médica. La situación empeoró cuando Clara comenzó a hablar en lenguas desconocidas y a manifestar una fuerza física que sorprendía a todos los que la rodeaban. Las manifestaciones incluyeron una serie de eventos paranormales que incluyeron levitación y la capacidad de predecir eventos futuros. Su familia y la comunidad estaban aterrorizados y buscaron la ayuda de los sacerdotes. El sacerdote católico, el padre Pierre, fue quien intervino en el caso. Durante los exorcismos, Clara mostró habilidades que parecían sobrehumanas y una resistencia extrema a la liberación espiritual. Durante las sesiones de exorcismo, Clara a veces parecía tener acceso a conocimientos que no podrían haber sido obtenidos de otra manera, lo que intensificó la percepción de una posesión real. En un momento particularmente impactante, durante un exorcismo en la capilla del convento donde Clara estaba siendo tratada, ella comenzó a levitar en el aire y a emitir gritos desgarradores. Los sacerdotes presentes informaron que la atmósfera estaba cargada de una presencia palpable y opresiva. Clara parecía resistirse violentamente, y la lucha entre la fuerza espiritual y la intervención religiosa se volvió cada vez más intensa. La capacidad de Clara para prever eventos y su fuerza sobrenatural generaron una sensación de terror entre los asistentes al exorcismo. Los sacerdotes y la comunidad estaban conmocionados por la magnitud de las manifestaciones y la aparente influencia demoníaca que poseía Clara. Después de un prolongado y agotador proceso de exorcismos, Clara Germana Celle finalmente fue liberada de la posesión. Su caso se convirtió en un tema de gran interés en el ámbito del ocultismo y el estudio de fenómenos paranormales. Aunque la veracidad de los eventos sigue siendo objeto de debate, la historia de Clara Celle continúa siendo una de las más fascinantes y perturbadoras en el estudio de la posesión demoníaca y los exorcismos. Si te ha gustado este escalofriante viaje al mundo de las posesiones demoníacas, no olvides darle un like y suscribirte para no perderte más historias reales de terror.
Activa la campanita para recibir notificaciones sobre nuestros próximos vídeos y únete a nuestra comunidad de buscadores de lo sobrenatural. Gracias por ver y hasta la próxima.